La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Y llegamos a esta última prédica de hoy, que marca, que encierra en sí el foco de esta proclama profética. Es una palabra como cierre, y veremos a la luz del evangelista Marcos, el libro de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Marcos, el segundo del Nuevo Testamento. Usted puede ver algo allí, y necesito darle este contexto para poder ir a la palabra, a la prédica en sí, que Dios es un Dios de ciclos, Dios es un Dios de tiempos, Dios es un Dios de edades, Dios es un Dios de eras. A veces nosotros creemos que es un solo viaje. La vida obviamente es vida, pero tú la llevas por etapas, tú la llevas por momentos. A la luz de la palabra está la palabra profética de toda la Biblia, de todo ese Antiguo Testamento, hablando proféticamente del Mesías. Pero cuando ya Jesús llega a la tierra, vemos que hay etapas, hay momentos donde comienza a hablar de su nacimiento, del embarazo, del nacimiento, y desaparece. Hay una oscuridad allí, hay un silencio. Reaparece cuando está en edad de ser presentado en el templo. Luego otra vez silencio, se va ese silencio y reaparece luego para bautizarse, y viene el primer milagro y comienza el ministerio. Si revisamos, aún el ministerio tuvo segmentos, tuvo etapas, tuvo momentos. Él comienza con un ministerio ascendente porque fue disruptivo, o sea, rompió la inercia que traía, digamos, la relación del pueblo con Dios. La rompió la llegada del Señor. El Señor entra con milagros que no se veían. Ya se había dejado de ver los milagros, ya esos milagros de los profetas, de Eliseo, de Elías, se habían escaseado. Aparece con milagros y aparece con una palabra de reino, aparece con una palabra de oportunidad para el hombre, de salvación. Él aparece, y entonces la fama se comienza a disparar, se levanta la fama a todo vapor, y comienzan a aparecer seguidores. De los seguidores, de las multitudes, aparecen los discípulos. De los discípulos son escogidos los 12, los apóstoles. Y él está allí desarrollando en un ministerio que está adquiriendo mucha fama, mucho reconocimiento, está creciendo a todo vapor. Y hay un momento de quiebre en el ministerio, hay un momento donde hay un cambio de ritmo, y lo marcó la muerte de Juan el Bautista. Juan, que fue el que abrió la senda, Juan que abrió el camino, Juan que abrió la venida del Mesías. Ese Juan es capturado y luego es asesinado vilmente. Y el Señor Jesús nos muestra, si uno hace un estudio ahí, digamos un poquito al detalle, el Señor muestra su humanidad, la demuestra, el dolor por la pérdida de ese familiar. A veces tenemos la idea de que estar en Cristo es anular lo humano nuestro, que estar en Cristo es abstraerse de lo humano, y no es verdad. Es al revés. Es cuando nosotros más tenemos que disfrutar de la vida, es cuando más tenemos que disfrutar de lo que somos, de los seres que somos, porque podemos ver la vida con una lupa, con una óptica, con un prisma distinto, diferente a como lo quizás se veía antes lejos de Cristo. Amén. Y aparece, la misma sociedad trata de encasillar a la iglesia y encasillar al cristiano en una vida religiosa que no es tal. Entonces, por ejemplo, si usted, no sé, qué sé yo, si hoy se pone una camisa roja, entonces alguien dice, ¿y eso qué es evangélico? Si lo ven a usted, no sé, gozando algo con sus hijos o lo que sea, y eso que es cristiano, ¿verdad? El junior tu papá, y eso que es evangélico, el junior tu papá. Entonces, ¿sí o no? Entonces se le mete a la gente el tema de que pareciera que llegar a Cristo es morir a la vida. O sea, no, es morir a la carne, que es distinto, morir a las pasiones bajas y demás. Pero es cuando más tenemos que vivir, cuando más tenemos que sonreír, cuando más tenemos que gozarnos. El que tiene a Cristo en el corazón no puede abordar este día desde el lamento, desde el dolor. Por supuesto que hay cosas que nos van a doler, pero usted tiene la fuerza en el Espíritu, ¿verdad?
pero lo que no puede es abstraerse, y si le va a doler, que le duela entonces pues, pero me explico. Entonces Jesús le dolió, y el Señor vemos que Él trata de aislarse de la gente. En el relato de Marcos muestra la multiplicación de 4,000. En ese momento no narra Juan, narra eso. Y allí viene un momento donde Jesús se aísla por el dolor. Hace el milagro de la multiplicación de panes y peces, y luego despacha a los discípulos que se vayan, y Él se queda atendiendo a la gente. Realmente quería estar solo. Luego se va a orar, enseña la palabra que se va al monte a orar solo en la noche, después de ese milagro. La siguiente escena es Él con sus discípulos subiendo más al norte, yéndose más al norte, a lo que llaman a la zona del Golán, donde estaba el templo al dios Pan, Cesarea de Filipo, y allí hace la pregunta en privado. Eso es muy solo. Allá está el nacimiento del río Jordán, entre otros ríos, porque es parte ya final del complejo montañoso del Líbano, del monte del Líbano. Y entonces Él le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le responden que eres Elías, que eres Juan, que eres tal y tal. Y le pregunta: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí sale la confesión de Pedro. Pedro dice: Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, ¿verdad?, sino que el Espíritu se lo reveló. Pero lo siguiente que hace, dice, es el anuncio de su muerte. Voy a morir. Pedro otra vez viene y sale y dice, y mete la cucharada, y viene y dice: no, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo se te ocurre que muera yo, ¿verdad? No, que mueras tú. Y entonces Jesús le dijo: bueno, vamos a matarte, Pedro. No. Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿sí? Porque ahí comienza el quick del asunto, está en esa muerte. Ahí donde está el centro de la Biblia, estás ahí, en eso. Entonces Él anuncia la muerte. Cuando anuncia la muerte, llévelo a conceptos de marketing, si quiere, de mercadeo. Llévelo a conceptos de noticias. Que una empresa importante, que una empresa de bebida gaseosa, que una empresa de ropa que tiene un logo que todo el mundo quiere, anuncia que va a cerrar, anuncia que se va a acabar. Entonces la gente se desanima de esa marca, dice: no, esto ya huele a fracaso. A la gente no le gusta estar con el perdedor, a la gente no le gusta estar con el fracasado. Es un asunto del ser humano. Y comienzan a apartarse la gente de Jesús, a regresarse los discípulos, y los apóstoles le dicen: Señor, se están regresando. Y el Señor le dice: pues ustedes también se quieren ir, pues váyanse. No, Señor, ¿cómo vamos a irnos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pero la cosa se pone tan difícil que ahora viene la persecución a fondo. ¿Quién comienza a perseguir? Una estructura llamada el Sanedrín. Sanedrín era el liderazgo religioso judío, donde estaban la crema innata de la sociedad judía. Allí estaba el linaje sacerdotal, los sumos sacerdotes que se rotaban entre familias. Allí estaba digamos la parte de la alcurnia judía, y ellos estaban asentados principalmente en Jerusalén, y Jesús había desarrollado principalmente su ministerio en las Jeferas, a las afueras, en Samaria, en Galilea principalmente. Pero ahora Jesús comienza a pisar Jerusalén. Cuando Jesús comienza a pisar Jerusalén, obviamente se acrecenta el asunto, crece la animadversión, porque en Jerusalén está el templo, y el templo es el centro del atractivo y de la importancia religiosa. Pastor, usted me está resumiendo la Biblia casi, para que entienda que aquí que viene un momento donde el Señor, inclusive Marcos lo narra 2 veces, que Él anuncia su muerte 2 veces, y luego entra triunfal en Jerusalén montado en un pollino. O sea, él entra y parece una escena burlesca. O sea, mírelo no desde la fe, desde el gozo de Jesús, sino mírelo desde el Sanedrín. Imagínese a alguien que no gusta de alguien y que le llega a la ciudad entrando como rey, pero montado en un burro. O sea, entonces la cosa es como casi que se está burlando de nosotros. O sea, nos está provocando, nos está burlando de nosotros. Si usted revisa el texto, en algún momento los hermanos de Jesús, los hermanos de hijos de José y María,
le retan y le dicen, aquí si eres Mesías, aquí, porque no vas a Jerusalén, ve a Jerusalén para que veas que allá sí te dan palo. Hasta eso en mi Biblia el Costeño dice así. Entonces eso aparece y ahora llega este momento de la entrada triunfal. Él hace un acto de purificación del templo, un acto violento en el sentido de que saca y desarma todo el mercaderismo que había y se habían olvidado de Dios. Y luego les habla de una parábola. Estoy en la óptica de Marcos, una parábola de los labradores malvados. Esa parábola era una parábola prácticamente directa, diciéndole Jesús a los fariseos y demás que eran unos hijos del diablo prácticamente. El versículo 12 de Marcos 12 no es el texto de la prédica, pero dice que procuraban prenderle, o sea, capturarle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, la parábola de los labradores malvados, pero ellos le temían a la multitud y no atrapándolo, porque había la gente, eran más la gente que los alguaciles del Sanedrín, lo dejan libre. Lo siguiente que relata Marcos es que entonces ellos comienzan a cavilar, ellos comienzan a calcular cómo podemos capturar a Jesús. Y hacen una componente interesante. Se presenta la autoridad religiosa judía y se presenta la autoridad de tributos de los herodianos, del rey Herodes. Y le hacen la pregunta, esa pregunta famosa de que si es lícito dar tributo al César o no. La pregunta es sumamente peligrosa, no solamente pringamosera, es mala, porque si Jesús viene y dice, si tienes que pagar tributo, entonces se salva del soldado romano, pero le camina el judío. Y dice, eres un traicionero, eres un apátrida, te vamos a dar, porque miren, sabíamos que iba a traicionar la patria, ¿cierto? Si dice que no hay que darle al César, entonces se va contra el Estado, que tiene el control político y militar, entonces se mete en un problema. Él da una respuesta no solamente sabia, sino que es real. Él dice, hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque repito, el hecho de ser cristiano no te hace exento del IVA, no te hace exento de retención en la fuente, no te hace exento de nada. Usted tiene que pagar su tributo, usted tiene que cumplir. De hecho, Jesús busca el milagro con un pez y una moneda para que Pedro y él paguen el impuesto, porque hay que pagar el tributo. El cristiano tiene que pagar el tributo. La DIAN no quiere uno dejar, ¿verdad? Usted sabe que en la DIAN, que hay gente que trabaja en la DIAN. Pero usted tiene que arreglar su chicharrón allá, porque si no va a tener un problema. Y decía ahorita, y lo digo ahora en público, que los contadores, yo no sé si la tienen clara o no tienen clara, pero ellos tiran sus números allí, sus cosas, y uno termina, los ingenieros, estamos hablando ahora mal de los contadores, termina uno como emproblemado. Yo no sé, uno confía en los contadores, yo no sé ni qué están haciendo ahí, señora, páranos, ¿verdad? Pero de repente sale con que lo van a meter en la fiscalía, que lo van a meter, que tal y tal y demás. Ese es el pan diario de lo que está ocurriendo pues, en las naciones, no solamente Colombia, el tema tributario. Pague el impuesto. Entonces Jesús dice eso y se quita el chicharrón de encima porque no lo cogieron ni por A ni lo cogieron por B. La siguiente escena, por Marcos, es entonces que aparecen los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Los saduceos son los que siguen la doctrina de Sadoc, judíos. Y ellos vienen y le tiran una pringamosera a Jesús, como hoy, que hay unos con unas doctrinas todas fuera de lugar. Estos, los saduceos, no creían en la resurrección. Al no creer en la resurrección, pues prácticamente entonces la obra de salvación está perdida, porque no tiene sentido, ¿verdad? Hay gente que cree en la resurrección hasta los perros. Hay gente, pastor, ¿y el perro para dónde va? ¿El perro para dónde va? Y, ¿sí? ¿Se salva o no se salva el perro? Bueno, vamos a ver el pecado que cometió. Día Michel, la nuestra no se salva. Esa es terrible, Día Michel. Ay, Dios mío. Y entonces, hoy pobres perros con eso, con los totes y la pólvora, se vuelven locos los pobres perros. Los perros de antes eso no le pasaba, uno no se daba cuenta. Porque tote ha habido toda la vida, pero yo no me acuerdo. Yo tenía un perro que se llamaba Pinky. Pinky era cacri, era callejero con criollo. Y tenía un pelo chiquitico, pero botaba ese pelo todo el tiempo. Y eso era pelo chiquitico, pero por todos lados. El Pinky, corroncho Pinky y malo Pinky.
Yo lo usaba de caballo y se dejaba jugar conmigo de caballo. Y el Pinky de viejo, los pelos, era negro y con los pelos se puso canoso. Tenía cana el Pinky. Cuando nos mudamos para la 61, me quitaron a Pinky, no me dejaron ir. A mí no me dolió salir del barrio, a mí me dolió fue dejar a Pinky. Eso fue una escena de dolor ahí. Yo iba en el camioncito donde llevaban las cosas para allá y Pinky, me quitaron a Pinky. Entonces, llegan y le hacen esa pregunta y él responde, porque la pregunta está loca, o sea, está un esposo y se muere, entonces el hermano tiene que hacerle descendencia por la ley y mataron a 7, o sea, todos estaban muertos. El ejemplo es un ejemplo hasta loco. Él responde como tiene que responder. Esa historia, esa respuesta la escucha un escriba. ¿Quiénes eran los escribas, pastor? Los escribas eran los intérpretes de la ley. Los escribas eran los que sabían el detalle de la ley y ellos eran sumamente reglamentarios y seguían a la letra y validaban si algo que se estaba hablando era de ley o no, de la ley de Moisés. Y el escriba escucha esa palabra, y de eso se trata esta prédica de hoy. El versículo 28 de Marcos 12 dice: y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien. El escriba dice, respondió bien. Le preguntó el escriba a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos, sacrificios que tiene la ley. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y luego dice: y ya ninguno osaba preguntarle. En el Sanedrín entonces hay tendencias religiosas. En ese grupo directivo hay tendencias. Unos muy radicales, los fariseos, los escribas van al pie de la letra de la ley. Los saduceos más relajados en cosas y más permisivos en cosas. Por ejemplo, el tema del divorcio era un tema de discusión entre esas dos doctrinas, esas dos ideas. Lo interesante de esta respuesta que Jesús le da a la pregunta del escriba es que el Señor muestra que hay mandamientos. Él hace distinción entre mandamientos que tienen un carácter fundamental y primario, y una naturaleza de mandamientos que son dependientes y son subordinados y que no necesariamente marcan la diferencia. El escriba viene y dice que bien ha respondido. El primer mandamiento es un bloque. Dice que Jehová uno es, ¿verdad? Él está diciendo: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego habla de el amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. El escriba viene y dice, y después dice el Señor: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba dice: eso que acabas de decir es más que todos los holocaustos y sacrificios, es más que todo el resto de la ley. Porque si cumples todo el resto de la ley, pero no cumples estos dos primeros, todo lo demás no sirve. No sirve para nada. Entonces, quiero compartirles 3 cosas en esta hora. Lo primero es que Él es único, nuestro Dios es único y tiene que ser nuestro uno.
se lo repito, Él es único. Y tiene que ser tu uno. Tiene que ser mi uno. Él es alfa, Él tiene que ser primero. Es la idea que está diciendo aquí el Señor Jesús. Amén. Porque lo que está haciendo el Señor, mire la sabiduría del Señor Jesús. Tiene al frente un escriba que, repito, es un ortodoxo de la ley. O sea, es un hombre que tiene la ley escrita y va a evaluar si está bien o mal lo que está diciendo. ¿Estamos? Y le cita el Shema, que es la apertura, lo que todo judío que cumple la ley recita hasta el día de hoy, 2 veces al día por lo menos. Habla, recuerda, eso viene de Deuteronomio 6:4. Viene de que hay que amarle al Señor, Él es uno, y hay que amarte con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Sí? Eso es una confesión del pueblo de Israel que va en contra del panteísmo griego, de la cantidad de dioses, el Zeus, el otro, Diana y demás. Y además va en contra del politeísmo, de cuando alguien tiene muchos dioses, está diciendo no hay más dioses, hay uno solo y es Jehová. Es Jehová. Entonces aquí es la expresión grande de nuestra fe, de que tenemos un Dios vivo y es un Dios personal. No es un Dios lejano, no es un Dios ausente, es un Dios cercano, personal, uno, y hay que amarle. Y es Jehová el que se revela como el yo soy. Es el Jehová que le habló a Moisés allá en la zarza. Es el Dios que está en este lugar y fuera de Él no hay más. Y Él, se lo repito, tiene que ser nuestro único. Nuestro único. Es lo que hemos venido hablando este año. Y creo que es una de las batallas más fuertes que tiene el creyente. Poner a Dios en primer lugar. Porque de palabra lo podemos decir, Él es mi uno, Él es el primer lugar. Pero en la práctica, revise su vida hacia adentro y encontrará dioses. No necesariamente hablo de religión, hablo de gente, hablo de cosas, hablo de bienes, de propiedades, de negocios, de trabajo, de empresas, de cosas que son más importantes que Dios en nuestra vida. Y ahí comenzamos a fallar. Y ahí comenzamos a romper realmente lo que tiene que ser en Dios. Nuestra occidentalidad es tan vana, es tan comercial, es tan superflua, que nosotros adoramos otras cosas antes que a Dios mismo. Hay gente que adora más sus redes sociales, por ejemplo. Hay gente que adora más sus bienes, sus apariencias, sus joyas, los hijos, el matrimonio, los padres. Le ponemos una prioridad. Aquí está diciendo lo primero. Jesús está diciendo Él es el único y Él es el uno. Lo segundo que está diciendo es el objeto de... No, lo segundo que está diciendo es amar. Diga conmigo, ámalo. Y esta palabra amar es una palabra que expresa todo lo vital. Cuando habla de amar, está hablando del efecto que sale del alma, está hablando del efecto que sale de nuestro ser. Y es lo más personal, lo más íntimo de todos los afectos que puedan existir. Es el amor verdadero. Y aquí le hablo del amor agapao, que a lo largo del año hemos hablado de eso. A diferencia del amor fileo, el amor de amigos, el amor de familia, a diferencia del amor eros, el amor de pareja, el amor de pasión, el amor agapao es el amor que incluye todo. Es el amor entregado, el sacrificial. Es con el amor que Él nos amó primero. ¿Estamos? Entonces, si nosotros buscáramos que la ley consistiera en hechos, principalmente en acciones, no vamos a encontrar una palabra que pueda recoger a todas las demás de esas acciones que agrade a Dios. Quizás lo más parecido podría ser obediencia, obedecer, una acción, o generosidad, dar. O sea, nos ponemos a cavilar y no vamos a encontrar una palabra que encierre todo. Pero si hablamos del principio verdadero de la ley, que es el espíritu de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, el amor entonces aparece. Y esa palabra
lo encierra todo, lo cobija todo, lo engrana todo, para que esa palabra sea lo que exprese realmente lo que Dios tiene hacia nosotros y nosotros tenemos hacia Dios. ¿Me entiende? Entonces el objeto de ese afecto es Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué por qué Jesús está trayendo eso aquí? Porque recuerde que cuando el hombre pecó, quedó destituido de la gloria de Dios. Cuando el hombre peca, rompe un vínculo que había cercano. El hombre hablaba con Dios face to face. Había un diálogo natural, Dios humano. Pero cuando el hombre peca, una de las cosas, enseñábamos en el Congreso de Mujeres, es que rompe el principio de la herencia y dice, ya yo no quiero ser tu hijo, muere a ser hijo de Dios. En ese momento se constituye en pecador, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de verse con Él. ¿Qué hace Jesús? Jesús aparece y en sacrificio se convierte en el puente. Es el único, dice la palabra. Nuestra palabra y la Biblia católica dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y entonces por eso erramos cuando nosotros buscamos intermediarios para llegar al Padre. Cuando nosotros le decimos a alguien, al pastor, al otro pastor, le decimos, ore por mí para que Dios me escuche. No, nosotros no. ¿Yo qué sacrificio he hecho por ti? Tú puedes hablar con el Señor. Cuando te plantas de rodillas delante de una figura hecha por manos de hombres, pidiéndole a eso en fe de que haga algo por ti, te estás equivocando. Perdóneme, yo sé que toca fibra lo que voy a decir a algunos, pero tengo que decirlo. No tienes por qué intermediar con María como madre de Jesús para que hable con Jesús. ¿Quién dijo? No hay, no existe, bíblicamente no está la ruta allí. No está. Yo tengo que circunscribirme a esta palabra, y esta Biblia me enseña que Él me adoptó, el Padre, y yo hoy le puedo decir Abba Padre, Papito Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser una relación allí directa, y es una relación basada en amor y no en miedo. Temor reverente, pero no miedo. Y hay gente que se relaciona con Dios pero a punta de miedo. Es decir, no peco porque me mata, no peco porque tal cosa, no peco porque aquello, no peco porque tal cosa. Y nunca se le ocurre pensar en no pecar por no ofenderle a Él, a su corazón. Hemos predicado en este año. Entonces habla de amar al Señor, porque no es un Dios inaccesible a su pueblo. No es un Jehová que está por allá lejos de nosotros, y que Él sí quiere sostener una relación real y definida contigo y conmigo. Si tú sigues viendo a Dios desde la óptica de la religión, te rompe y te fastidia y agota. Pero si miras a Dios desde la óptica de la relación, que eres hijo, que eres hija de Dios, que lo necesitas a Él, te guste o no, necesitas la misericordia del Padre sobre tu vida. Porque has sido escogida desde antes de la fundación del mundo. Hay una marca que está sobre ti, y Dios te marcó, y le has servido a Dios, y le has cantado a Dios, y has adorado a Dios, y has orado a Dios, y has predicado a Dios. Y hoy, ¿cómo vas a negarle? ¿Cómo vas a decir que Dios no está, de que Dios no existe, de que Dios no me ama, de que Dios ama a otro y a mí no me ama? No es verdad. El texto dice que nos amó a todos de tal manera. Aquí no es ni los 144,000 que predica el uno, o los otros que están diciendo de que si no estás marcado, no estás escogido, ya no eres salvo. De esa verdad no es. La verdad dice esta palabra, que nos amó a todos y dio a Cristo para que muriera, para que todo aquel que crea en Él, todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estamos? Entonces ese es nuestro Dios, que Él en esa verdad de amar al Señor tu Dios, hay un derecho de Dios y un deber nuestro, y es de amarle. Número uno, Él es único y Él es el uno. Número dos, hay que amarlo. Número tres, la pregunta entonces es: ¿cómo debo amarle? Hemos hablado que la mejor expresión de amor es obediencia. Más que palabras, más que gestos, más que posiciones, lo más importante que es obediencia. Entonces Jesús aquí nos revela
4 fuentes de amor que tienen que salir de nuestro ser, y atienda esta palabra. 4 fuentes poderosas que están en ti y en mí para tener esa expresión de amar al Señor. Dice el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento. Es más importante. Amar con todo tu corazón. La palabra corazón en el original griego bíblico es cardia, con K. Cardia, pues por supuesto habla del corazón, pero es el asiento de la vida física. Es el concepto en que el corazón es el principal órgano para mantener la vida física. A usted le puede fallar un pulmón, le puede fallar un riñón, el hígado está que lo tiene medio reventado, y más en este diciembre. A usted le pueden cortar o cercenar una extremidad, pero el corazón, como se lo toquen, como se pare, se acabó la vida. Entonces, ¿qué está diciendo el mismo Dios del amor de nosotros hacia Él? Cuando dice que hay que amarle con todo el corazón, Él está hablando de que como Dios debe ser el primero, se tiene que amar desde el principal concepto, desde el concepto del principal órgano de la vida física. Levítico capítulo 17, versículo 11, la parte A del versículo dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y si la sangre no bombea, la vida se acaba. Si hay una herida que te desangra, la vida se acaba. Si el corazón no funciona, no va a haber sangre moviéndose en nuestras arterias y venas. No llegará oxígeno al cerebro. La sangre, el corazón es el centro. Entonces, de manera figurada, el corazón va a denotar las corrientes que están en nuestro interior, en nuestra vida personal, y la esfera de la influencia divina de Dios a través de ese corazón, y que es el asiento de nuestra naturaleza moral y de nuestra vida espiritual. En otras palabras, cuando está hablando del corazón, está hablando del núcleo de las cosas. Está hablando de tu centro, está hablando de lo que tú eres genuinamente, ya fuera de todas las caretas que te puedas poner, de todo lo demás. Ese es tu centro. Está diciendo, tienes que amar a Dios desde tu centro. Si el amor no sale de allí, no sirve de nada. El apóstol Pablo por eso dice que el amor es lo primero. Puedes profetizar, puedes hablar en lenguas, puedes hacer todo lo que quieras, milagros, puedes hacer lo que quieras, pero si no hay amor, nada eres, nada soy. Si no hay amor, venimos a ser como un platillo de la batería que la tiras al piso y que va a sonar feo y no va a sonar bien, no va a sonar armónico, porque aunque hagamos cosas para Dios, pero si no las hacemos con amor, no estamos haciendo nada. Entonces el escriba está diciendo, el escriba dice que eso es mayor que todos los sacrificios y todas las cosas. O sea, usted puede venir a la iglesia, usted puede ser el pastor de la iglesia, usted puede ser el predicador, usted puede ser un servidor, usted puede estar en el sol allá 12 horas, usted puede estar aquí, que la gente pase por encima de usted, pero si usted no tiene amor, nada hay. Y Jesús le dice, estás cerca del reino. Cuando entiendes el concepto de que Dios es el uno, de que hay que amarle, pero que hay que amarle desde el corazón. Porque el corazón es amarle con integridad, es con sinceridad. A veces nosotros podemos fallar en apariencia, en la fachada. Quizás hay gente que no tiene cara de cristiano evangélico. Hay gente que quizás no tiene la jerga, no tiene el hablar, pero tiene el corazón. Tiene el corazón. Hay gente que no parece, y es más que muchos que parecen y no son. Porque nos hemos ido a la apariencia y creemos que si entonces andamos con una Biblia grandota como esta que tengo yo aquí, y entonces y hablamos de una manera y gesticulamos y entonces y tal, y si no me pongo la corbata, entonces no está Dios. Hoy no tengo corbata, de pronto en la noche me ponga, yo no sé. Eso es lo de la última hora. El punto es
que nosotros queremos volver fachada al amor a Dios, actuando, cuando lo que está diciendo primero que todo es corazón, porque es lo que Jehová conoce de ti, es lo que Jehová conoce realmente de ti, conoce la esencia. A veces ni uno mismo la conoce, Él la conoce de ti, conoce nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Entonces está diciendo, ámalo desde la integridad, de la sinceridad perfecta, ámalo. Primero que todo, ámalo desde el corazón. Luego viene y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, y con toda tu alma, dice el texto. Alma viene del griego suye, que significa aliento. Significa el principio de la vida animal inclusive. Hay que diferenciarlo de neuma, que es alma racional. Hay que diferenciarlo de zoe, que es un ser vivo. Aquí lo que está hablando es del tú, del yo interno. Se lo explico. A ti te pueden describir de dos maneras. Te pueden describir de tu forma física, de tu imagen, ¿sí? Que si eres alto, bajo, eres grueso, eres blanquito, eres morenito, eres pelo cucú, eres pelo tal, eres de crespo, eres Calvin Klein, eres tal. O sea, te dicen la descripción física. Pero te pueden describir también internamente. Es una gran persona. Es una mujer que sirve, es amable, o te voy a decir, es muy grosera. Esa le grita al que sea y no se deja de nadie. Esa le va sacando y le va tirando la moto al que sea por encima y va sacando la chancleta. Ese hombre es un pan, ese hombre parece una mamá de lo cariñoso que es, o ese es un guache que te están definiendo. Es calmado, te define desde la psicología, desde el temperamento, desde si sanguíneo, si no sanguíneo y demás. O sea, pero es lo interno. Esa alma es la que va al cielo o va al infierno. Ese corazón finalmente es el espíritu que vuelve a Dios. Pero el alma va a tener una consecuencia de destino de acuerdo a la acción y la decisión del presente, para la eternidad gloriosa con Cristo o para una eternidad de tormento en el infierno. Dependerá del hoy. Entonces, cuando habla de alma, habla de nuestra naturaleza emocional. Habla de que demanda a Jehová amarle con todo nuestro sentimiento y con todo nuestro calor de ser. Eso lo brota nuestra vida cuando el Espíritu Santo entra y transforma. No va a salir de otra manera, sale por allí. Entonces, cuando habla de alma, está hablando de que hay que amarle con el mayor fervor posible. Y luego dice algo que está en el alma, pero que lo pone como un punto aparte porque es clave, y es la mente. Amar a Jehová, al Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando habla de mente, es el griego dianoia, que significa que pienso sobre algo o sobre alguien. Cuando está hablando de mente, está hablando de la facultad de pensamiento y de conocimiento. Cuando está hablando de mente, está hablando del intelecto tuyo, de tu inteligencia. Entonces, la mente puede ser caracterizada por una moral pervertida, por ejemplo, que puede ser renovada por el Espíritu de Dios. Es lo que dice Romanos 12:2. Está diciendo, tu mente la ha llenado de tal grado de conocimiento, de pecado, de lo inmoral, que esa mente está corrupta. Esa mente lo único que piensa es hacer lo malo. Pero cuando llega el Espíritu de Dios, a través del reconocimiento de Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a hacer un proceso de transformación del pensamiento, la anakeinosis de la mente. Comienza esa mente a ser limpiada, a ser barrida. Comienza esa mente a olvidar, a soltar los recuerdos, el ayer de maldad. Hay gente que me dice hoy, pastor, ya hoy yo no recuerdo que hace un diciembre, cuando no tenía el Señor, yo trato de recordar con qué personas hablaba, en qué lugares me metía, y ya no me viene. El Espíritu Santo de Dios te limpió. Hay gente que ha sufrido dramas en la vida
difíciles, ha habido violaciones, ha habido abusos. Hay gente que en su vida ha tenido situaciones de dolor, donde hay ira, donde hay resentimiento, donde hay ganas de vengarse. Esa sed de venganza, el Espíritu Santo de Dios la limpia. El Espíritu Santo de Dios te quita el trauma. El Espíritu Santo de Dios te quita el miedo. Hay personas, hombres o mujeres, que han sido traicionados, golpeados en la vida, en el ayer, y hoy tienen temor de rehacer una relación, de rehacer un matrimonio, de casarse y de establecerse, porque tienen temor a volver a sufrir. El Espíritu Santo de Dios tiene el poder para sanar ese pensamiento, para sanar el alma, para sanar el corazón y poderte hacer una persona nueva, una persona diferente, que cuando te describan, ya no describan al patán, al logro, al borrachón, al desordenado, al traicionero, sino que ahora van a describir a un hijo de Dios, un hombre que recibió al Espíritu Santo de Dios en su vida, y que el Espíritu comenzó a barrer, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar la mente. Entonces el enemigo, la mente es el territorio natural de la batalla espiritual. Va a traer los dardos de maldad a la mente, va a traer los dardos de pecado, va a tratar de que caigas en el pecado otra vez. Pero ahí aparece el Espíritu Santo, que dice: esta mente yo la limpié, los pecados los quité y los eché a las profundidades. Esta es nueva criatura. Nadie te podrá señalar, nadie te podrá acusar, nadie podrá decir lo que hiciste. Tú tienes que decir: yo lo hice y quedó ayer en el ayer, pero su sangre me lavó, su sangre me limpió. Hoy mi mente es diferente. ¿Para qué lo hace Jehová? Para que puedas amarle con esa mente. La respuesta de esa limpieza, de esa pureza, no puede ser otra cosa sino amarle con ese pensamiento. Porque si no le amas con ese pensamiento, entonces tú eres fachada y haces cosas en apariencia, pero tu mente está lejos de Dios. La mente es el pleno ejercicio de usar la razón inteligentemente. Yo se lo digo, yo soy alguien de la academia. A mí en la vida me ha gustado, me encanta estudiar y seguiré estudiando. O sea, le estoy hablando de que, además que estudié ingeniería de tecnología de sistemas, donde la vida tecnológica es en unos y ceros. A uno le enseñan que funciona o no funciona. En la ingeniería no hay la zona gris. Esa es una de las potencias de la inteligencia artificial, por ejemplo. Fui docente hace 20 y algo de años de inteligencia artificial, un atrevido. Cuando todo era meramente teoría y comenzaban a hacer los primeros pininos. Pero esa inteligencia artificial, la potencia, ¿dónde está? En la capacidad de tener motor de conocimiento, o sea, de rápidamente buscar el conocimiento, y si no lo tiene, aprenderlo y desarrollar, y que además no duda. No va a dudar. Te lo dice A o te lo dice B. Porque funciona finalmente. Al final de la historia, la computadora es una cochina máquina electrónica que funciona con pase de corriente o no pase de corriente. Se llama lenguaje de máquina. Es lo más bajo que hay allá abajo. O funciona o no funciona. Unos o ceros. Punto. No hay más. Cuando uno entiende la vida así, cuando uno sabe que las cosas no se arreglan solo porque sí, cuando uno tiene claro de que hay que encargarse de las cosas, hablo desde la academia, tú tienes que tener la impartición del Espíritu Santo de Dios para poder pasar por encima de eso y comprender los milagros en Dios. Porque finalmente nuestra mente tiene que funcionar para lo que Dios ha diseñado que funcione de su palabra. Lo que le quiero decir es que usted tiene que desarrollar en su naturaleza intelectual el entender que tenemos que amar a Dios inteligentemente. Usted dice: pastor, pero es que yo no soy inteligente, yo soy más bien como brutongo, pastor, yo todo lo reprobé, pastor. No, usted es alguien que tiene inteligencia, porque Dios te hizo así. Que te da pereza pensar otra cosa, y que bueno, alguno ahí le metió tanta vareta al asunto y tanta cosa rara que eso va fundiendo neuronas. No, es peligroso con lo que están haciendo los países de estar legalizando el tema de la droga. Es que está gestando gente que cada vez va a pensar menos.
Y como decía alguien por ahí, a mí me preocupan las navidades en 20 años las navidades va a ser un complique. Porque si hoy las peladas están es puro TikTok y pura cosa, entonces uno aprende a hacer una natilla. O la natilla se la dicta el YouTube o se la dicta el otro en el TikTok, se lo queda feo. Porque la sazón no hay forma, entonces necesita a la abuela. Que se sabe los toques, los trucos, se los sabe la abuela, sabe cuándo hay que tirar la uva pasa, cuándo no, ¿sí o no? Pero a la hora las peladas están en TikTok todo el tiempo, entonces ¿quién va a cocinar los buñuelos a futuro? ¿Sí o no? Y con tanta droga que están metiendo, la sintética y la no sintética, la gente cada vez se le está quemando más el cerebro, la neurona. Entonces hay gente que usted le habla, muchachos, que uno le habla y lo está mirando así. Y entonces me estás entendiendo, y dice, sí. ¿Qué fue lo que te dije? Dígamelo otra vez. Lo están quemándole la mente. Eso está pasando hoy. Los científicos lo tienen claro que está pasando hoy. Pero yo creo que hay un milagro en el Espíritu Santo de Dios. Pídale al Señor regeneración celular. Pídale al Espíritu Santo de Dios que sus neuronas se las reactive. Pídale al Espíritu Santo de Dios que en lugar, es más, usted se aprende los diálogos de la novela del Escamoso y se la sabe al derecho y al revés. Usted sí sabe, usted sí puede recordar. Hay pelados que se ponen a cantar un rap y te lo cantan todo completico, lo que dijo hasta el desafine se lo saben. Pregúntale un versículo. ¿Por qué? Porque aman al artista, pero no aman al autor de esto. Donde está mi interés, ahí está mi amor. Donde está mi corazón, ahí está mi tesoro. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Jesús dijo, hay que amarle con toda la mente. Que tu pensamiento sea una ofrenda de amor a Dios. Y lo cuarto que dijo, para ir cerrando, es que hay que amarle con todas tus fuerzas. Viene del griego ischus, que significa la capacidad de poder. Nos habla de ponerle nuestra mayor intensidad posible a nuestro amor por nuestro Señor. Cuando tú eres alguien que eres capaz de toda una noche hacer una fila para comprar una boleta para un concierto, para una actividad deportiva. Hay gente que es capaz en esta congregación de madrugar para ir a hacer deporte y no es capaz de madrugar para venir a jornadas de oración. Hay gente que es capaz de ir al malecón a ir a hacer ejercicio muy temprano y no es capaz de ir al mismo malecón a un tiempo de oración. Y el mismo lugar, la misma hora. Algo que está demostrado es que una iglesia perfectamente puede estar en la Vía 40 sin ningún problema. Porque usted es capaz de ir a las 10 de la noche al malecón. Porque van a hacer los fuegos pirotécnicos, es capaz de ir, así sea a pie, que lo dejen por allá y llegue a pie para llegar allá. Es capaz de ir a la aleta esa de noche para ver al equipo. Usted es capaz de todo cuando tiene el interés. ¿Por qué? Porque hay fuerzas. Hay fuerzas. Cuando estabas enamorado de las Barbie, tenías la fuerza para pararte a los cuñados y te diste puño con los cuñados que no gustaban de ti, te levantabas, te caían de atrás y te defendías con tal de poder visitar a las Barbie. Había fuerzas. Pero cuando no hay interés, no te da el cuerpo para nada, no te da para levantarte, no te da para bañarte, no te da para nada porque no te interesa. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Hay que dejar de amar a Dios virtualmente, hay que dejar de amar a Dios a apariencia y comienza a amar a Dios de verdad, verdad. El amor, y esto es una verdad inexorable, el amor no se dice, el amor se demuestra. A las hermanas dicen amén. No, pero lo que pasa es que nosotros somos, aquí hay un problema bíblico. El problema es que voy a ayudar a los cabecitas puercos y me deben una. No, para la explicación. Yo lo cuento a veces en los matrimonios, en las ceremonias.
Cuando el Señor, cuando Dios va a hacer, cuando está haciendo la creación, Él saca del agua los peces y las aves. Dice el texto. Los peces salen y las aves salen del agua. Por eso tienen como el mismo principio. Tienen como pico, tienen alas, tienen cola. Tienen como el mismo principio, ¿sí o no? Las aves y los peces. Las bestias del campo, todo lo que se arrastra, lo sacó del polvo, de la arena, de la tierra. Y el hombre, dice el texto, lo sacó del polvo. Del polvo. Polvo seco. La mujer es la joya de la creación. ¿Por qué? ¿Por qué la... Me eché el cuento. ¿Por qué la joya de la creación? Porque es el único ser de toda la creación que salió de materia viva, que salió de la costilla, de la carnita y del huesito de Adán, enseña el texto bíblico. Entonces, la mujer es carne, es hueso. La mujer de la costilla, cerca del corazón, del amor. La mujer es cariño, la mujer se expresa con amor. Nosotros somos secos. Y nos toca hacer el esfuerzo para ser cariñosos. Es más, nos cuesta, yo le digo aquí un consejo, está Freddy Heidi por ahí, esto es una buena conferencia. La medida correcta de expresar el amor en los hombres. La mujer le tiene que enseñar al hombre. Porque hay hermanas que nos dicen en consejería y nos dicen, pastor, pero es que ahora es demasiado cariñoso. Entonces empalaga, una agarradera que le cae, pastor, y a veces hace calor y uno sudado. Entonces, cabecita de puerco. Y peor si es ingeniero como uno es cuadriculado. A mí me tiene que decir es por A, es por B, es por C, punto número 1, punto número 2, punto número 3, si no, no funciona. Así somos. Es decir, que usted tiene que comprender que está ante uno allí, que hay que echarle agua para que se humedezca un poco, porque uno es medio seco, ¿sí o no? Entonces viene y le dice, es que ya tú no me amas, tú no me expresas amor. Y entonces tú dices, no, pero si yo antes de ayer te dije que te amaba, antes de ayer. No, pero es que yo quiero que me lo digas todos los días. Entonces tú dices, entonces todos los días, entonces tarea, todos los días sí le amor. Mi amor, te amo. En la mañana, en la tarde, mi amor, te amo, pero es que así no, entonces como quieres, no, dímelo con cariño. Entonces yo le digo, mamita linda, te amo. Entonces, no, pero es que está muy empalagoso. Entonces uno nunca, yo tengo 4, bueno, Lice 5, y a Michelle 6, 2 hermanas, una mamá, una suegra. O sea, yo me sé una hoja de la enciclopedia de cómo entender a la mujer, una hojita, yo me la sé. Voy a escribirle un día de esto, cómo entender. Hasta la bendita Lía Michelle esa amanece enroscada. Hay días en que amanece cariñosa, hay días que amanece brava. Entonces uno hasta encima es hormonal. Pero ¿sabe dónde está el meollo del asunto? Génesis 3. Que por haber pecado la mujer fue la que le creyó a la serpiente. Entonces la mujer, Dios la convirtió, no le va a gustar esto, pero es así. I'm sorry for you. Dependiente de acciones del hombre. Vaya y busca el texto, no pelee conmigo. Vaya y pelea conmigo. ¿Por qué? Por eso es que usted viene, a veces uno está mirando lejos, uno está así como preocupado y uno está así como expectante y raro. Entonces usted lo mira, la esposa lo mira y dice, ¿en quién estará pensando? Y le dice, yo pagaría por saber qué está pensando. Tiene una mirada rara y no sé, voy a mirarle. Entonces voy a mirarle el Facebook, para ver si con la pela viejo aquella sí, tal. Entonces comienza a buscar y uno está así como tenso y tal. Lo único que está esperando es la noticia de si firmaron a Chará o no. O sea, si firmaron usted está pensando en la mujer está en otro son. El punto es que donde lo que usted ama le mete fuerza, le mete intensidad. Usted le mete intensidad a lo que ama. Lo que ama le mete intensidad. Jesús está diciendo, tienes que amarlo desde adentro, pero se te tiene que notar. Se te tiene que notar que amas a Dios. Se te tiene que ver que amas a Dios. Tú no puedes seguir diciendo que amas a Dios solamente de palabra. No, Él sabe que lo amo. No, que se te vea. Yo tengo que tener acciones que digan el testimonio de que sí amo a mi Señor.
tiene que aparecer. Si no aparece, va a haber una desconexión con el cielo. El cielo quiere que le demuestre que te ama, porque el cielo ya te demostró que te amó. Ya Él, Señor, demuéstrame que me amas. ¿Qué más quiere? Se puso en la cruz para darnos salvación, y tenemos el honor de ser llamados hijos del Padre, y encima compartió la herencia. Ahora somos coherederos, hermano. Ahora somos coherederos. El punto es que el Señor Jesús trae un mandamiento que viene de Deuteronomio. Él no lo recuerda, y el cielo está cubriendo todas nuestras áreas para decir que sí amo a Dios. Está diciendo desde la esencia, desde bien adentro, desde el núcleo, ama. Está diciendo que todo tu ser interior, el externo, tiene que amar. Luego dice que la mente, que es clave, tiene que amar. Y ahora está diciendo que las fuerzas, el cuerpo, este cuerpo, tiene que amar. Y dice, este es el primer mandamiento, y el segundo es similar. Y el segundo dice algo que lo pasamos por alto. Dice que tienes que amar a tu prójimo. ¿Cómo qué? ¿Sabe qué se necesita hoy? Que la gente se comience a amar a sí mismo otra vez. Ahí está la batalla de por qué el amor se ha enfriado, porque la gente ya no se ama a sí mismo. Hoy los jóvenes hacen los retos de las redes sociales, de los TikTok. Los retos es el que tome agua del inodoro sucio de un bar, el que se salte no sé qué cosa de un piso al otro en un vacío. La gente hoy se dejó de amar. Ámese usted mismo. No hable mal de usted mismo. Quizás usted no es la 90, 60, 90 de antes. Usted no es el Ken de antes. No interesa. Ámese. Ámese. Dese valor. Porque usted no es cualquiera. Usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Valórese. No reniegue de usted mismo. Hay gente que se maltrata a sí mismo mucho. No pase al nuevo año o pase con un propósito, es de voy a expresarme amor a mí mismo. No narcisismo, no. Es valor. ¿Para qué? Porque ¿qué dice el texto? Dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y sabe cuál es ese principio? Es el amor de Cristo por su iglesia. El apóstol Pablo dice en Efesios que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego viene y dice algo tremendamente poderoso, y es que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Entonces hay que dejar de aborrecerse a sí mismo. No te aborrezcas más a ti misma. No lo hagas. Quizás te han enseñado, te han martillado tanto a que no tienes valor, a que eres despreciable, a que eres basura, y te lo han dicho y te lo han remarcado, y cuando te repiten y te repiten y te repiten la misma mentira, se vuelve una verdad. Pero la palabra del Señor dice que eres tesoro en las manos del Señor, eres joya en sus manos. El Señor dice la palabra que dio lo mejor por ti. El Señor dio, tú vales. Entonces cuando usted entiende que hay valor por usted mismo, usted comienza a entender el valor genuino por el otro y trata al otro como un verdadero otro. Cuando en el matrimonio hay esa verdad, cuando en las relaciones interpersonales hay esa verdad, cuando en la calle hay esa verdad, usted comienza a gestionar la vida, llevarla de manera diferente. Cuando llega la persona que le va a vender algo en la esquina, que le va a lavar el carro, el vidrio, se lo va a ensuciar realmente porque tiene el agua sucia, no tiene nada más. No salgas con la grosería, no salgas con el irrespeto. Sé genuino, dile, hazme el favor, no me lo laves, no me lo limpies, pero toma esto, yo te doy esto. Mire, es la manera como tiene que muestre a Cristo en todas las cosas. Es que no es solamente diciendo soy evangélico y venir aquí, cantar y levantar las manos. Es en el paso a paso, en el día a día, poder mostrar el amor de Dios. Porque le digo algo, el mundo está interesado en mostrar lo peor de la iglesia del Señor. Hay una noticia que está reciente en esta semana. Un varón en Villavicencio
en un atraco a un carro de valores. El tipo lo matan disfrazado de policía y sale en la historia de que el hombre era pastor en Barranquilla. En todas las indagaciones de que hemos hecho, la conclusión que salió es que el hombre estaba preso en una de las cárceles de aquí, y allí en las cárceles, los hermanos que van a cárcel, los que no van a cárcel no van a entender esto, hay presos que están allí y que quieren cantar, que quieren leer la Biblia, que quieren hacer algo. Los hermanos que están en ese trabajo tan fuerte con el que está preso, le da la oportunidad. Hay registro de que el hombre está cantando y tal y demás, pero no es ningún pastor. El hombre no pastoreaba ninguna iglesia. El hombre estaba en la cárcel, venía de un asunto y sale y lastimosamente no busca de Dios, se pierde y allá pierde la vida. Hoy sale ese titular en Revista Semana y voy a mandarle el escrito a la directora, pero tengo la manera de llegarle, decirle que gestione sus noticias desde la verdad. Hay que hacerlo. Nosotros, esta iglesia, nada más voy a hablar por esta iglesia, no por otras, porque sé que muchos de nuestros hermanos lo han hecho a nivel mundial, pero esta iglesia lleva 3 sábados entregando regalos a niños. ¿De dónde? De nuestros recursos. El Estado no nos los da. Hoy yo le he hablado a más de uno de estos que va a entrar alcalde, de gobernadores y demás, concejales y tal. Les he dicho, ustedes tienen que entender que la iglesia del Señor, la iglesia está haciendo un trabajo que tiene que ser del Estado. No hay un centro de rehabilitación de drogadictos público en ningún lugar del país. Le toca a las fundaciones, a la gente de las iniciativas salir a hacer las cosas. Una madre nos decía en soledad aquí, nos decía: yo tengo a mi hijo metido en el cuarto encerrado porque es drogadicto. Y esa mamá de estrato 0 le toca salir a buscar y comprarle la droga al muchacho y traerle la droga, la droga, traérsela y para que la consuma en la casa, para que el muchacho no salga a robar y eso, porque está amenazado de muerte por pandilla y por la policía. Y entonces alguien le dijo: ¿por qué no lo lleva a un centro de rehabilitación? Dice: me cobran 200,000 pesos el mes, y 200,000 pesos al mes para esa señora prácticamente lo es todo. Y me importa que me critiquen, que político, lo que sea, a mí me importa. Yo sé que es la necesidad y tenemos que hacerlo. Estamos dando pasos y nosotros atendemos 2,000 y pico de niños en el Magdalena. El concilio lo hace con meriendas, pero es muy mínimo para todos los niños que tienen que atenderse. Hay una carga que tiene que estar aquí porque se llama amor. No para el beneficio personal, sino para la oportunidad de traer esto. Y no salió ni en un solo medio de comunicación de la ciudad, local, ni regional, ni nacional, por supuesto, que la iglesia de Boston o la iglesia tal están dándole regalo a los niños. No sale, no va a salir. Sale es la noticia de que un pastor, entre comillas, disfrazado de policía, estaba atracando un carro de valores. Eso sí es noticia, Revista Semana hoy domingo. ¿Por qué? Porque el mundo, su carnalidad, necesita que nos odiemos, necesita que nos golpeemos. Y Jesús está diciendo: ámate a ti mismo para que ames a alguien. Entonces, cuando usted ve la maldad en una persona, el mensaje directo es: no se ama a sí mismo. No entienda que está ante una persona enferma que no tiene amor por sí mismo. A veces usted no sabe si los zapatos que está usando el que está predicando son regalados. Usted no sabe, sino que usted simplemente ve y critica y no sabe. ¿Por qué? Porque no te amas a ti mismo. Cuando no te amas a ti mismo, todo el tiempo es maldad, maldad, maldad. ¿Usted está entendiendo? Estamos hablando del cierre de una palabra profética de el primer amor, el agapao, el amor que le costó inclusive a los discípulos entregar. Cuando llegó el momento clave, Jesús, el Señor, va al Getsemaní y le llora a Dios y le dice: no quiero ir a la muerte, pasa de mí esta copa, no quiero morir. Y sufría gotas como de sangre, pero suelta la palabra y dice: más no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Se llama amor. Y dice el texto que los ángeles llegaron para servirle. A Jesús, le dije ahorita,
2, 3 ejemplos, le hicieron componenda para poderlo atrapar. Lo intentaron tirar de barranco, lo intentaron capturar y nunca pasó. ¿Por qué no pasó? Porque era cuando la autoridad dijera. El día en que Jesús dijo, aquí comienza el final, llegaron los soldados y se entregó. Él no lo capturan, él se entrega, que es distinto. ¿Por quién? Por ti y por mí. Pedro lo niega 3 veces y se va del ministerio. Resucita el Señor, va a Galilea, al mar, a rescatarlo. Y yo le he predicado y se lo recuerdo. El Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me agapao? ¿Tú me amas? ¿Tú me agapao? Y Pedro dice, Señor, yo te fileo. Está diciendo Jesús, ¿tú me amas completamente? Pedro dice, yo te amo como amigo. Pedro, segunda vez, ¿tú me agapao? Y Pedro le dice, Señor, yo te fileo. Tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿tú me fileo? Y Pedro llora y dice, Señor, tú sabes que yo solo te amo como un amigo. Jesús le dice, vas a aprender a amarme agapao. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios, Pentecostés, hay una transformación en este varón, que el miedo al Sanedrín y al romano se fue, y es el primer cristiano que predica en Jerusalén con una conversión de 3,000 personas. Esta prédica no es para hacerlo sentir mal, porque quizás usted hoy dice, yo sé que amo fileo a Dios, pero no lo amo agapao. Entonces el mensaje es, vas a crecer para aprender a amarle agapao. Y de eso se trata una proclama profética, de que se cumpla proféticamente en nuestros corazones. No se acaba hoy 31. Tu proceso continúa en el Señor. Lo que sí sé es que vas a llegar a amarle con todas tus facultades, y lo verás en el nombre de Jesús. Aplauda a Dios. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.